Dice analizar gráficamente los efectos de un aumento en la inversión, ¿ya? Un aumento en la inversión sobre el producto, que sería Y, ¿no? Y el superávit fiscal. Estamos hablando del caso del producto, que sería Y, y el caso del superávit fiscal, ¿no? Ahí está. Vamos a ir analizando entonces en este caso. El efecto dice que es un aumento en la inversión, ¿no? Entonces estamos diciendo que hay una variación en la inversión, ¿no? ¿Sí, no? Hay un aumento en la inversión, quiere decir que hay una variación en la inversión, ¿no? Variación en la inversión, ¿no? Ahí. En este caso está diciendo que aumenta, entonces vamos a poner que aumenta. Ahí. ¿Qué efecto va a haber? Entonces, aquí vemos en el caso de la demanda agregada, ¿qué cambio va a haber? A ver. Entonces, como la inversión es un componente de los valores de A, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que los valores de A son estos componentes, ¿no? Valores, elementos de A, ¿no? Entonces los elementos de A son esos, ¿no? Entonces la inversión está cambiando. ¿Listo? Entonces aquí la inversión se aumenta, quiere decir que A también va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, aquí se desplaza paralelamente ahí, ¿no? Bueno, antes de explicar eso, aquí hay una aclaración. Suponga inicialmente que la economía tiene equilibrio fiscal, ya aquí está bien claro, equilibrio fiscal. Quiere decir que SP es cero, o sea, la producción de Y sub 0 también va a ser el equilibrio fiscal, ¿listo? SP es igual a 0, quiere decir equilibrio fiscal, ¿no? Eso. Entonces aquí vamos a desplazar esta curva, se desplaza hacia la derecha, ¿no? Perdón, hacia arriba, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí estamos, viendo el desplazamiento. Entonces este se va a llamar, obviamente, que A sub 0, ¿no? Y este otro se va a llamar A sub 1, ¿no? Hay un desplazamiento, aquí vamos a cambiar, ahí está, A sub 1, ¿no? Además vamos a cambiar de... ¿qué pasa? Vamos a cambiar de color, entonces vamos a hacer un color rojo, ¿no? Rojo, igual rojo. Vamos a cambiarle color, ahí está. Y la nueva producción va a ser este valor, ¿no? Aquí, ¿no? Aumenta la producción. Y vamos a cambiarle el color, también rojo. Y vamos a poner esta raya, ahí está. Este se va a llamar Y sub 1, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos Y sub 1. Entonces, variaciones de A hacen variaciones de Y, ¿no? Aumenta Y, ¿no? Estamos viendo que aumenta, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar aquí en el superávit fiscal o el saldo presupuestario, ¿no? Si inicialmente con Y sub 0 estaba en equilibrio, quiere decir que SP era igual a 0, ¿no? ¿Qué cambio va a haber aquí? Entonces vemos que en la curva de SP o el del saldo presupuestario no contiene la inversión, ¿no? Entonces tampoco en el intercepto, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Aquí. Entonces esta curva no se va a desplazar, ya no se desplaza. Simplemente va a haber un cambio de SP, ¿no? Entonces quiere decir, va a haber un cambio aquí en Y sub 1, ¿no? Entonces quiere decir que antes era SP era igual a 0, ahora va a ser un valor mayor, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, ahora va a haber un superávit, ¿no? Fiscal. Vamos a copiar esto, pegar por aquí, ahí, ¿no? En Y sub 1 va a haber un superávit, ¿no? Ahí. Y el SP va a ser ese valor, ¿no? Por aquí más o menos, ahí. Más o menos ahí, ¿no? Ahí está. Y Y sub 1 sería ese valor, ¿no? Ahí está.
Entonces SP sub 1 va a ser un valor mayor, ¿no? Va a ser un valor positivo, ¿no? Aquí, ahí está. SP sub 1. Es exactamente igual a lo que hicimos con los cálculos, ¿no? Con datos, solamente aquí estamos viendo en forma genérica, ¿no? Entonces podemos hacer una pequeña conclusión. Si aumenta la inversión, ¿qué efectos va a haber? Entonces vamos aquí, vamos a hacer un pequeño garabato. Aumenta la inversión, va a generar que la demanda agregada se desplaza, ¿no? La demanda agregada se desplaza, eso quiere decir que aumenta. Vamos a hacer así, ¿no? Se desplaza, ¿no? ¿Cuál más sería la conclusión? Que la producción, obviamente que A aumenta, ¿no? ¿Sí? Entonces esto no vamos, pero lo que nos interesa es Y. Entonces la producción aumenta, ¿no? Ahí tenemos, aumenta la producción. ¿Y qué pasó con la curva de SP? No hubo ni un desplazamiento, pero sí hubo un aumento, ¿no? Entonces SP aumenta, ¿no? O sea, el valor aumenta, no quiere decir que se desplaza, ¿no? SP. Ahí está. Esa sería la conclusión cuando aumenta la inversión. Va a haber ese efecto, ¿no? O sea, quiere decir, si el gobierno aumenta la inversión, va a aumentar la producción de la economía, ¿no? Y esa inversión va a generar una mayor producción, por lo tanto ya no va a tener un equilibrio fiscal, sino más bien un superávit fiscal, un valor positivo, ¿no? Porque en esta área es superávit, ¿no? Y en esta área de aquí es déficit fiscal, ¿no? Y este punto exactamente es el equilibrio en este caso que estamos viendo, ¿no? Esa sería la conclusión. Entonces, cuando hablamos de que la demanda se desplaza, vamos a hacer una flechita así, ¿ya? Arriba. Si se desplaza hacia abajo, hacemos una flecha hacia abajo, así, con unas curvas, ¿ya? Entonces ahí tres valores aumentaron. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera desplazado el saldo presupuestario? Entonces hubiéramos hecho con una flechita aparte que es SP, ¿no? Que se desplaza, ¿no? Entonces en este caso solamente aumenta el valor, no se desplaza, ¿no? Entonces de la misma forma van a hacer el siguiente ejemplo. Ya, ahorita vamos a hacer, entonces en este caso vamos a ver este análisis de estática comparada, donde hay una reducción de los impuestos autónomos, ¿no? Quiere decir una disminución, ¿no? Una disminución del impuesto autónomo, ¿no? Ahí vamos a poner disminución del impuesto autónomo. Si hay una reducción del impuesto autónomo, y sabemos que el impuesto autónomo es una variable de A, ¿no? Estamos hablando de este valor, ¿no? Si este disminuye, quiere decir que tiene signo negativo, ¿no? Cuando decimos disminuye, es negativo, ¿no? Quiere decir hay un signo menos, ¿no? Menos con menos hace más, ¿no? Entonces, por lo tanto, A va a aumentar, entonces el intercepto va a ser mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a hacer ese caso. Entonces, como aumenta A, se va a desplazar paralelamente, ¿no? Ahí se va a desplazar, ¿no? Ahí. Vamos a cambiarle el color. Poner rojo. Y este va a ser A sub 1, ¿no? Un valor mayor de A. Aquí. Ahí está, A sub 1. A sub 1 vamos a cambiarle el color igual. Ahí está. ¿Y qué pasó con la producción? El nuevo equilibrio, ¿no? Aquí hay un nuevo equilibrio, ¿no? Donde cruzan la oferta agregada y la demanda agregada. Entonces este sería Y sub 1, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar el color. Y sub 1 sería este valor, ¿no? Ahí está. Ese sería Y sub 1, ¿no? Ahí está.
entonces aumenta la demanda agregada y aumenta Y, ¿no? Hay un aumento de A que se desplaza paralelamente y aumenta Y. Ahora, ¿qué va a pasar en el saldo presupuestario? ¿No? Primero veamos qué pasa con la curva. Vemos que el impuesto autónomo también es un elemento del intercepto, ¿no? ¿Aquí se dan cuenta? ¿No? Entonces, si esto reduce, ¿no? Si reduce, quiere decir que va a tener un signo negativo, ¿no? Si tiene un signo negativo, con este signo se hace más, ¿no? Pero aquí hay un paréntesis que a todo esto nos muestra un signo menos, ¿no? Por lo tanto, este intercepto va a reducir. Entonces reduce el intercepto. Entonces esta curva de SP se va a desplazar paralelamente porque hay un cambio en el intercepto, ¿no? Entonces desplazamos paralelamente. Aquí va a depender del desplazamiento, ¿listo? Puede ser que desplacen así poco o puede ser que desplacen en mayor proporción, ya va a depender en este caso, ¿listo? Pero yo a propósito voy a desplazar en la misma proporción, ¿no? Ya de aquí, proporcional ahí. O a propósito voy a desplazar más para ver la diferencia, ¿listo? Aquí. Ahí. Ahí vamos a desplazar. Entonces en este caso disminuye SP, ¿no? O sea, se desplaza la curva. Entonces te va a hacer la curva. Ocurre lo contrario que la demanda agregada, ¿no? En este disminuye más bien en vez de aumentar, ¿no? ¿Sí? Aquí, poco a poco, este intercepto va a cambiar, ¿no? A esto le vamos a llamar intercepto sub 1, ¿no? ¿Está? Aquí. Un nuevo valor, ¿no? Si aquí era menos 50, aquí es menos 70, digamos. Estamos haciendo el supuesto, ¿no? ¿Qué pasa entonces con Y? Con la producción. Entonces aquí aumenta la producción, ¿no? Si aumenta la producción, aquí fíjense hay un nuevo equilibrio, ¿no? ¿Qué va a pasar con SP, con el valor de SP? ¿Qué va a pasar con el valor de SP? Que también Y aumenta, dice, ¿no? Entonces Y sub 0 cambia a Y sub 1, ¿no? Entonces, claro, aumenta a Y sub 1, ¿no? Aquí aumenta, ¿no? Puede ser que sea el mismo equilibrio o puede ser otro valor, ¿no? Va a depender del desplazamiento, ¿no? Entonces aquí trazamos una línea. Vamos a hacerlo a propósito que se va a desplazar aquí, ¿no? De pegar aquí vamos a poner. ¿Listo? Aquí vamos a poner ahí, vamos a desplazar ahí. ¿Listo? Ahí vamos a poner el color rojito. Ahí. Y aquí vamos a desplazar el nuevo valor. Ahí, ¿no? Entonces este se va a llamar SP1, ¿no? Entonces el déficit fiscal aún aumenta más, ¿no? ¿Sí? Aumenta más el déficit fiscal. Pero ¿qué hubiera pasado si desplazamos nosotros en menor proporción? Por decir, esta Y aumenta más aquí. Entonces va a ser el mismo valor de SP, no cambia, ¿no? ¿Sí? Pero si ese valor de Y, porque nosotros no tenemos el dato de Y, ¿no? Por si acaso,
simplemente tenemos que aumenta, ¿no? Entonces es válido por cualquier caso, que aumente o disminuya. Entonces, aquí vamos a poner ahí que disminuye, ¿no? Puede mantenerse. ¿Viste esos cambios? A ver, el valor de SP disminuye. Entonces aquí, en este caso, estamos mostrando que SP disminuye, ¿no? Y disminuye. Y aumenta. Este valor de Y sub 1 es el valor que se da aquí, ¿no? La producción. Y ese Y sub 1 estamos suponiendo que es aquí, ¿no? Cuando se desplaza. Entonces estamos mostrando el mismo cambio que aumenta, ¿no? Entonces, si hacemos ese desplazamiento aquí, SP disminuye. Por eso, como les decía, si nosotros desplazamos en mayor proporción, SP se va a mantener, ¿no? Si desplazamos en menor proporción, SP disminuye. Y si desplazamos en menor proporción todavía, perdón, en mayor proporción, SP va a aumentar. Y trazamos una línea aquí, ¿no? Entonces es válido. Entonces aquí no hay datos, no solamente hay que poner ese caso. El desplazamiento ya sirve, ¿no? Pero nosotros vamos a anotar aquí la conclusión, ¿no? Aquí vamos a anotar la conclusión. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a escribir mejor, ¿no? Creo que pasó algo. Aquí bien claro vamos a poner la conclusión, ¿no? Conclusión, ¿no? Hacemos otro garabato, dibujar. Decimos que disminuye, ¿no? El impuesto autónomo, ¿no? Ese impuesto autónomo, ¿qué cambio va a generar? Primero dice la demanda agregada se desplaza hacia arriba, ¿no? Entonces la demanda agregada se desplaza o aumenta hacia arriba, ¿no? Ahí vamos a poner esa flechita ahí, ¿no? Bueno, un poco complicado hacer el garabato, pero quiere decir eso, que se desplaza arriba, ¿ya? ¿Qué más? Que Y aumenta, ¿no? Entonces el valor de Y aumenta el valor de Y, ¿no? Si antes era 1000, ahora va a ser 2000, ¿no? Entonces aumenta Y. ¿Qué efecto más hemos visto aquí? Que la curva de SP, ¿no? La curva de SP se desplaza, ¿no? Pero en este caso SP disminuye, su desplazamiento va a ser de esta forma, ¿no? Disminuye, ahí vamos a poner, ¿no? Flechita, ¿no? Se desplaza hacia abajo, ocurre lo contrario con la demanda, ¿no? Pero ¿qué pasa con el valor de SP? O sea, el valor de SP, esa es la curva, ¿no? Ahora el valor, ese es uno, ¿no? La explicación que se desplaza, ¿no? El otro es el valor. ¿Qué va a pasar con el valor de SP? En este caso vamos a poner un signo de interrogación, ¿ya? ¿Por qué? Puede ser que disminuya, puede ser que aumente o puede ser que se mantenga, ¿ya? Entonces no puedo concluir yo decir que SP bajó, ¿no? Entonces cualquiera de esas opciones va a depender de este desplazamiento, porque los valores de Y, ¿no? Si nosotros tuviéramos datos aquí, por ejemplo, Y aumenta en 50, entonces aquí también 50, entonces tenemos datos exactos, ¿no? Entonces la tendencia que estamos viendo aquí casi sea igual, ¿no? Entonces por eso ponemos signo de interrogación. Puede ser que aumente, que disminuya o se mantenga. Ese es el valor de SP, ¿no? En el caso de alguno de sus compañeros de su grupo, SP sub 0, SP sub 1 eran iguales, ¿no?
¿sí? Entonces se mantenía, digamos. Por ejemplo, si ponemos aquí, ¿no? Entonces va a ser la misma línea, ¿no? Ahí está lleno. ¿Sí? Entonces, por eso ponemos. Esa sería la conclusión, ¿sí, no? Fin.